Hay personas que desde pequeños sienten que pertenecen al lugar donde están, y hay otros que pasan gran parte de su vida sintiéndose diferentes, como si hubiera algo dentro de ellos que no termina de encajar. A veces es la forma en la que piensan, otras veces la forma en la que se ven a sí mismos. Y aunque por fuera intentan aparentar seguridad, por dentro cargan dudas que nadie imagina, porque muchas veces las personas que después brillan frente al mundo, primero tuvieron que luchar contra sí mismas, contra inseguridades, contra miedo, contra esa sensación constante de no ser suficientes. Antes de convertirse en una leyenda de la música, antes de llenar estadios, antes de que millones corearan su voz, existió un joven que no sabía realmente quién era. Hoy en Pausa Te Cuento la verdadera historia de Freddie Mercury. En este momento, te pido, respira, pausa lo negativo y acompáñame. Tal vez descubras que muchas veces las personas que más brillan por fuera también luchaban contra inseguridades que nadie veía. Su nombre, Farrokh Bulsara, nació el 5 de septiembre de 1946 en Stone Town, Tanzania, en una familia con raíces parsis originarias de la India. Sus padres, Bhumi Bulsara y Jer Bulsara, eran personas conservadoras, reservadas, estrictas, con valores tradicionales muy marcados. Y aunque siempre buscaron darle estabilidad, también crecieron bajo una estructura donde expresar ciertas emociones o diferencias no era algo sencillo. Eso impactó profundamente en él, porque desde pequeño, Farrokh ya se sentía distinto. Tenía una personalidad introvertida, observadora, muy sensible. Y aunque todavía nadie imaginaba quién llegaría a ser, la música ya empezaba a convertirse en un refugio, en algo que le permitiría expresarse de una manera que no podía hacer normalmente. Pero también existían inseguridades que lo acompañaban constantemente, especialmente físicas. Sus dientes, su apariencia, la forma en la que se veía a sí mismo. Y aunque después el mundo lo veía como alguien lleno de confianza, durante muchos años él no se sintió así, porque a veces las personas que parecen más seguras son las que mejor aprendieron a esconder sus miedos. Durante su infancia, fue enviado a estudiar a la India, y ahí empezó a desarrollar algo importante: su conexión con la música y el arte. Aprendió piano, escuchaba diferentes estilos musicales, y poco a poco comenzó a descubrir algo dentro de sí mismo, algo que todavía no entendía completamente, pero que ya estaba creciendo. Una necesidad de expresarse, de crear, de convertirse en alguien más grande que sus propias inseguridades. Sin embargo, la vida todavía tenía muchos cambios preparados para él. Su familia tuvo que abandonar Zanzíbar debido a la inestabilidad política y terminaron mudándose a Inglaterra. Un nuevo país, un nuevo idioma, una nueva vida, pero también una nueva sensación de no pertenecer completamente, porque ahora no solo se sentía diferente por dentro, también por fuera, por su origen, por su personalidad, por la forma en que veía el mundo. Y muchas veces, cuando alguien siente que no encaja, tiene dos opciones: esconder quién es o construir algo tan grande que el mundo termine viéndolo de otra manera. Farrokh todavía no era Freddie Mercury, todavía no existía la leyenda, todavía no existía Queen, pero dentro de él ya estaba creciendo algo peligroso: la necesidad de crear una identidad propia, una que no dependiera de la aprobación de nadie, porque a veces las personas más inolvidables de la historia
son aquellas que primero tuvieron que descubrir quiénes realmente eran. Llegar a Inglaterra no hizo que las dudas desaparecieran, si acaso las hizo más grandes. Nuevo país, nueva cultura, nuevas personas y una sensación constante de ser distinto. Porque mientras muchos intentaban simplemente encajar, él empezaba a imaginar algo diferente. No quería pasar desapercibido, quería crear algo único. Durante esos años, comenzó a estudiar arte y diseño, y aunque por fuera parecía estar encontrando un camino, por dentro seguía peleando con inseguridades que lo acompañaban desde pequeño. Su apariencia, su identidad, la forma en la que quería expresarse. Pero justamente ahí empezó a ocurrir algo importante. En lugar de esconder completamente quién era, comenzó a transformarlo. Poco a poco, sin darse cuenta, estaba construyendo un personaje. Una versión más fuerte, más segura, más libre. Y fue entonces cuando Farrokh Bulsara comenzó a convertirse en Freddie Mercury. El nombre Freddie venía desde años atrás, cuando algunas personas cercanas comenzaron a llamarlo así de manera más corta y sencilla. Pero Mercury fue una decisión mucho más profunda. Según él mismo explicó tiempo después, tomó ese apellido inspirado en la canción My Fairy King, donde aparecía la frase Mother Mercury. Y para Freddie, ese nombre representaba algo más grande, algo poderoso, algo como una nueva identidad, porque ya no quería ser solamente el joven inseguro que sentía que no encajaba. Quería convertirse en alguien imposible de ignorar. Y muchas veces, las personas más extraordinarias son aquellas que primero tuvieron que aprender a aceptarse a sí mismas. Ese nombre no solo representaba una etapa artística, representaba una transformación completa. Porque Freddie Mercury no nació siendo Freddie Mercury. Se creó con ambición, con visión, con hambre de demostrar algo. En esa etapa empezó a rodearse de músicos, de ideas, de escenarios pequeños, de sueños enormes, hasta que eventualmente conoció a quienes cambiarían su vida para siempre. Brian May, Roger Taylor y más adelante John Deacon. Juntos formarían algo que terminaría marcando la historia de la música. Queen. Pero al inicio nada era sencillo. No existía fama. No existían estadios llenos. No existía el reconocimiento mundial. Existían dudas, rechazos, presentaciones pequeñas y una industria musical que no entendía completamente lo que estaban intentando hacer. Porque Queen no sonaba como los demás y Freddie mucho menos se comportaba como los demás. Su estilo era diferente, su presencia era intensa, su forma de expresarse rompió lo convencional. Y eso hacía que muchas personas no supieran cómo reaccionar ante él. Pero Freddie entendía algo importante. Si iba a ser recordado, no podía parecerse a nadie más. Así que en lugar de bajar el nivel, lo elevó todavía más. Más energía, más espectáculo, más emoción, más riesgo. Porque mientras otros intentaban encajar, él estaba creando algo imposible de ignorar. Y poco a poco, la gente comenzó a mirar, después a escuchar y finalmente a recordar. Porque había algo en Freddie Mercury que el público no podía explicar completamente. No era solo la voz, era la presencia, la intensidad, la forma en la que parecía transformarse arriba del escenario. Como si todas las inseguridades desaparecieran en el momento en que comenzaba la música. Y cuando fuera seguía existiendo duda dentro de él, sobre el escenario empezaba a sentirse invencible. Pero el éxito que estaba por llegar también traería presión. Porque mientras más grande se volvía Queen, más difícil era separar el personaje de la persona real. Y esa batalla apenas comenzaba.
Hagamos una pausa por un momento y cuéntame si esta historia te inspira. Únete a Pausen y sigue creciendo con nosotros. Suscríbete a este canal. Con el paso del tiempo, Queen dejó de ser una banda diferente para convertirse en un fenómeno mundial. Las canciones comenzaron a cruzar fronteras, los conciertos crecían y el nombre de Freddie Mercury empezaba a convertirse en algo imposible de ignorar. Pero lo más impactante no era solamente la música, era él, la manera en la que dominaba el escenario, la energía que transmitía, la conexión que lograba con miles de personas al mismo tiempo. Porque cuando Freddie subía al escenario, parecía transformarse completamente. Ese joven inseguro, introvertido y lleno de dudas desaparecía, y en su lugar aparecía alguien que parecía invencible, seguro, intenso, libre, como si arriba del escenario finalmente pudiera ser quien realmente quería ser. Y eso hacía que la gente no solo escuchara sus canciones, las sintiera. Temas como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Somebody to Love y We Are the Champions terminaron convirtiéndose en himnos que marcaron generaciones enteras. Porque Freddie no quería crear música común, quería crear algo que sobreviviera al tiempo, y lo logró. Pero mientras el mundo veía éxito, también empezaba a crecer otra realidad: la presión, la fama, las expectativas, porque mientras más grande se volvía Queen, más difícil era separar al artista de la persona real. Y aunque millones lo admiraban, Freddie seguía cargando inseguridades que nunca desaparecieron por completo. Porque a veces las personas que hacen sentir más felices a otros son las que más luchan por dentro. Y aún así, continuó empujando los límites. Más conciertos, más creatividad, más intensidad. Poco a poco, Freddie Mercury dejó de ser solamente un cantante. Se convirtió en un símbolo, en alguien capaz de controlar estadios enteros con una sola mirada, con un solo movimiento, con una sola nota. Pero hubo un momento que terminó convirtiéndose en uno de los más importantes de toda la historia de la música. 1985, el concierto Live Aid. Un evento creado para recaudar ayuda contra la hambruna en África. Decenas de artistas participaron, millones de personas mirando alrededor del mundo. Y en medio de todos, apareció Queen. Muchos pensaban que sería solamente otra presentación más, pero terminó siendo algo completamente distinto, porque durante esos minutos, Freddie Mercury no solo cantó, dominó el escenario. La conexión con el público fue inmediata. Miles de personas siguiéndolo al mismo tiempo, cantando, respondiendo cada movimiento, cada palabra, cada nota. Y en ese momento, el mundo entendió algo. No estaban viendo solamente a un cantante, estaban viendo a una leyenda. Hasta el día de hoy, muchas personas consideran aquella presentación como una de las mejores actuaciones en vivo de todos los tiempos. Pero mientras afuera parecía estar viviendo el punto más alto de su vida, por dentro las cosas comenzaban a cambiar. Porque incluso las estrellas más grandes también tienen batallas que el público nunca alcanza a ver. Después de conquistar escenarios alrededor del mundo, algo comenzó a cambiar. Y no era la fama, no era el éxito, era él. Porque mientras millones seguían viendo a Freddie Mercury como alguien invencible, por dentro empezaba una batalla que casi nadie conocía. Una batalla silenciosa, una de esas que no siempre se notan por fuera, pero que poco a poco van consumiendo todo. Con el paso del tiempo, los rumores comenzaron a crecer. Su salud, su apariencia, su energía. Muchas personas empezaron a notar cambios. Pero Freddie decidió mantener gran parte de su vida privada,
lejos de las cámaras, porque incluso siendo una de las personas más famosas del planeta, seguía protegiendo partes de sí mismo, hasta que finalmente llegó el diagnóstico: VIH-Sida. Y en aquellos años, hablar de esa enfermedad era muy diferente a como se entiende hoy. Existía miedo, desinformación, señalamientos y una enorme presión pública. Pero aún enfrentando eso, Freddie siguió adelante. Siguió creando, siguió grabando música, porque había algo dentro de él que nunca desapareció: su necesidad de dejar huella. Y mientras su cuerpo comenzaba a debilitarse, su deseo de seguir haciendo arte parecía hacerse todavía más fuerte. Las grabaciones se volvieron más difíciles. El desgaste físico era evidente, pero aún así continuaba entrando al estudio, cantando, escribiendo, dándolo todo, porque entendía que tal vez el tiempo ya no era infinito. Y cuando alguien comprende eso, empieza a valorar cada momento de una manera distinta. Hay batallas que no se ven, pero son las que más destruyen por dentro. Y aún así, Freddie intentaba mantenerse firme, no desde la perfección, sino desde la valentía, porque continuar cuando todo se complica también es una forma de fuerza. Durante esos últimos años, muchas personas cercanas a él comenzaron a notar algo distinto: más reflexión, más silencio, más humanidad. Como si debajo de toda la figura gigantesca que el mundo admiraba, simplemente existiera alguien intentando encontrar paz. Pero incluso en medio del dolor, jamás dejó de crear, jamás dejó de cantar, jamás dejó de luchar por aquello que amaba. Y eso terminó convirtiéndose en una de las partes más admiradas de su historia. Porque mientras muchos habrían decidido desaparecer, él eligió seguir adelante, seguir dejando música, seguir dejando arte, seguir dejando una parte de sí mismo para el mundo. Hasta que llegó aquel momento donde ya no podía ocultarse más. El 23 de noviembre de 1991, Freddie Mercury confirmó públicamente que tenía VIH-Sida. Y apenas un día después, el mundo recibió una noticia que nadie quería escuchar. Freddie Mercury había fallecido. La noticia impactó al planeta entero, porque no solo se iba un cantante, se iba una de las voces más importantes de toda una generación, pero también alguien que convirtió sus inseguridades, sus diferencias y sus batallas internas en algo capaz de inspirar a millones. Y aunque físicamente ya no estaba, su historia todavía no terminaba. Cuando Freddie Mercury partió, dejó un vacío enorme en el mundo de la música. Millones de personas quedaron en silencio, porque no se había ido solamente un artista, se había ido una voz irrepetible, una presencia imposible de reemplazar. Pero lo más impactante fue entender cómo alguien que durante años se sintió diferente, terminó dejando una huella eterna, porque Freddie nunca intentó ser igual a los demás, y quizá, justamente por eso, el mundo jamás pudo olvidarlo. Con el paso de los años, su música siguió creciendo. Nuevas generaciones comenzaron a descubrirlo. Sus canciones continuaron llenando estadios. Y su historia terminó convirtiéndose en inspiración para millones de personas alrededor del mundo. Porque detrás del maquillaje, de los conciertos y de la figura gigantesca que todos conocían, existía alguien profundamente humano. Alguien que luchó contra inseguridades, contra miedo, contra presión, contra el sentimiento de no encajar completamente. Y aún así, decidió convertirse en quien realmente quería ser. Eso fue lo que hizo diferente a Freddie Mercury, no solamente su voz, sino el valor de demostrarse al mundo siendo auténtico.
porque muchas personas pasan toda su vida intentando parecerse a otros, mientras que él terminó dejando huella precisamente por atreverse a ser distinto. Y tal vez esa sea una de las razones por las que su legado sigue tan vivo hasta hoy. Porque las personas no conectan únicamente con el éxito, conectan con las historias reales, con las luchas, con los momentos donde alguien tuvo miedo y aún así siguió adelante. El tiempo pasó, pero Freddie Mercury nunca desapareció realmente. Sigue viviendo en cada canción, en cada escenario donde alguien canta sus letras, en cada persona que alguna vez sintió que no encajaba y encontró fuerza en su historia. Porque hay personas que mueren y hay otras que se convierten en eternas. Ahora, te pido, dale like a este video si quieres más biografías que inspiran. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo y suscríbete a Pausa Envío para seguir creciendo juntos. Y recuerda esto, no necesitas ser igual a todos para dejar huella, porque muchas veces aquello que te hace sentir diferente también puede convertirse en aquello que te hace inolvidable. Freddie Mercury pasó gran parte de su vida luchando contra inseguridades que casi nadie veía, dudas, miedo, la sensación de no pertenecer completamente. Pero en lugar de esconder quién era, decidió transformarlo en arte, en música, en una identidad que terminó inspirando al mundo entero. Y eso deja una lección poderosa. No tienes que esperar a sentirte perfecto para creer en ti. No tienes que ser aceptado por todos para tener valor. Porque las personas que cambian el mundo muchas veces comenzaron sintiéndose fuera de lugar. Así que si alguna vez sentiste que no encajabas, si alguna vez dudas de ti, recuerda esto. Ser diferente no siempre es una debilidad. A veces es exactamente aquello que puede hacerte único. Y aunque el miedo exista, aunque las dudas aparezcan, nunca dejes de convertir lo que llevas dentro en algo capaz de dejar huella. Pausa lo negativo. Céntrate en lo positivo. Esto es Pausen.